Muy bien. Empezamos la segunda parte de esta clase, que es ya empezar a hablar en particular de las diferentes patologías. Entonces, en esta parte nos vamos a dedicar a las patologías de mala absorción. La primera que vamos a desarrollar es lo que se denomina el sprue tropical. ¿Qué es el sprue tropical? Este en realidad es una patología que ustedes no van a ver en el laboratorio porque, fíjense ustedes, como lo dice su definición, es un síndrome de malabsorción que ocurre en habitantes o visitantes de ciertas regiones de los trópicos. Por eso es que se llama sprue tropical. Es un síndrome de malabsorción que se da principalmente en los países del trópico. ¿Qué características tiene esta patología? Bueno, que no se puede detectar ninguna infección bacteriana, viral o parasitaria. Es decir, no es que ha podido ser determinada que hay una relación directa entre el proceso infeccioso y el desarrollo de la patología. Lo que sí se ha determinado es que al menos en estos pacientes nosotros vamos a encontrar malabsorción de al menos dos sustancias diferentes cuando se han excluido otras causas. ¿Qué quiere decir esto? En realidad se llega al diagnóstico del sprue tropical porque el médico va dejando de lado otros tipos, es decir, va excluyendo otras patologías. Cuando da negativo para el resto de las patologías, entonces ahí se empieza a pensar que la causa puede ser un sprue tropical. Bueno, respecto a esta patología, ¿por qué se le ha asociado con el origen infeccioso? Porque, bueno, la característica que tiene es que responde a los antibióticos. ¿Cuáles son los posibles gérmenes asociados? Bueno, por ejemplo, la Yersinia enterocolítica, acá a la derecha yo les estoy poniendo distintas fotos donde vemos los distintos gérmenes. Otro es el Clostridium difficile, el Cryptosporidium parvum, la Giardia lamblia, acá tenemos un parásito también asociado con esta patología. Y finalmente el diagnóstico está dado por la biopsia, es decir, que lo que tenemos que buscar es esta característica, la pérdida de las vellosidades intestinales. Muy bien, otra patología, el síndrome del intestino corto. ¿Qué es el síndrome del intestino corto? Bueno, obviamente, como su nombre lo dice, acá lo que vamos a tener es un individuo que tiene una longitud en su intestino menor a la normal. ¿Por qué puede ser causado esto? Y bueno, ya sea porque ha habido una cirugía donde se ha sacado, se ha extirpado una porción del intestino o porque hay una disfunción de un segmento. Ahora bien, para que se dé este tipo de patología, tiene que haber una pérdida de más del 50% del intestino delgado, para que aparezca, para que podamos decir que el paciente presenta un síndrome del intestino corto. Muy bien, recordando un poco y para entender cuáles son las alteraciones que vamos a encontrar en esta patología, yo acá les puse un recuadro de los distintos nutrientes, en qué porción del intestino se absorben principalmente. Fíjense, cuando nosotros hablamos del calcio, el hierro, el magnesio, se absorben principalmente a nivel de duodeno. En el yeyuno se absorben la glucosa, disacáridos, péptidos, vitaminas hidrosolubles y fólico. En el ilion se absorben la mayor parte de las vitaminas, es decir, se absorbe todo lo que es, tiene una, digamos que necesita o que tiene un componente lipídico. Bueno, y en el colon
también se absorben sodio, potasio, agua, oxalato y también ácidos grasos de cadena corta. De manera tal entonces que cuando el paciente presenta un síndrome de intestino corto, al tener menor longitud va a tener, y dependiendo digamos, la parte del intestino que ha perdido, vamos a tener distintas alteraciones de los distintos nutrientes. Muy bien. Por ejemplo, nuevamente, para ver ahora un poco más en detalle, en el duodeno y el yeyuno proximal, esto es más o menos unos 30 centímetros del total del intestino. Esta zona es importante porque a esta zona va a llegar básicamente las enzimas pancreáticas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a ver alteraciones tanto en la absorción de las vitaminas, vamos a ver trastorno de la absorción de los hidratos de carbono, alteración en la absorción de los lípidos y las proteínas. ¿Por qué? Por la ausencia de las enzimas pancreáticas, básicamente. En el yeyuno medio y distal, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, acá hay absorción de hidratos de carbono, de aminoácidos, de ácidos grasos, glicerol. Esta zona también regula el vaciamiento gástrico. También en esta zona hay síntesis de hormonas que son intestinales, de manera tal que cuando hay alteraciones, pérdida de zonas del yeyuno medio y distal, nosotros vamos a encontrar en la clínica que va a estar, la mala absorción va a estar dado principalmente por aquellos nutrientes que se absorben en esta zona. Respecto del ilium, ¿qué pasa si el paciente ha perdido el ilium? Bueno, acá vieron, depresión de sales biliares, por lo tanto entonces van a estar afectadas la absorción de grasas y las vitaminas liposolubles, el paciente va a presentar esteatorrea. Fíjense ustedes que pérdida del ilium lo hemos clasificado en dos grupos, según la longitud del intestino que se pierde, mayor a 100 centímetros o menor a 100 centímetros. Y fíjense ustedes que el rasgo clínico es diferente. En el caso de que perdamos más de 100 centímetros del ilium distal, básicamente, o lo más frecuente, vuelvo a repetir, siempre que hablamos de todos estos síntomas, no significa que lo vamos a encontrar en el 100% de los pacientes, pero la mayor proporción presenta esteatorrea como digamos, el signo clínico más frecuente. En los casos en que se pierde menos de 100 centímetros, en realidad el paciente lo más característico es que tenga una diarrea acuosa.